hemos convocado a esta rueda de prensa para dar a conocer una sentencia judicial que estábamos esperando, promovida por la Unión General de Trabajadores en relación a los trabajadores transfronterizos de esta ciudad. Pero yo, antes de hablar de esa sentencia, quiero hacer un poco de memoria, porque tengo la impresión de que alguien pretende enseñarnos cuál es el camino que hay que seguir con este colectivo de trabajadores, a quienes desde luego llevamos pues cerca de las floreras de 14-15 años tratando como mínimo con documentación oficial el problema de estos trabajadores. Y yo quiero remontarme, deciros que en el año 99 la Unión General de Trabajadores hizo un informe sociolaboral de los trabajadores transfronterizos, a partir del cual este informe, la UGT empieza a dar pasos oficialmente sobre la problemática de los trabajadores transfronterizos e inicia todo el camino y todas las vías posibles para solucionar sus problemas. Por tanto, este es el documento de partida de la Unión General de Trabajadores con el cual empezamos a trabajar. Es más, aquí está el documento que se entrega a la delegación del gobierno, donde entonces ya reclamábamos la retención injusta del 25% del IRPF, la asistencia precaria que recibían los trabajadores transfronterizos, la desprotección que tenían por desempleo y por un trato igualitario en sus salarios, ¿no? Nosotros, a raíz de estar insistiendo una y otra vez en la mesa del convenio colectivo de la construcción, que es donde está, diríamos, el mayor número de trabajadores afectados, de lo que estamos hablando, nosotros planteamos en la necesidad de que, a raíz del convenio colectivo del año 2007, se plantea que hay unos salarios mínimos para todos los trabajadores en el conjunto del país. A raíz de ese convenio colectivo, que se traslada a Melilla, como no podía ser de otra forma, a la patronal se niega en todo momento a reconocer ese derecho a los trabajadores transfronterizos. Y siempre cobraban pues, un 25% menos de lo que deben de trabajar. El sindicato recurre en 2008 recurre a la Comisión Nacional del Convenio Colectivo y recurrimos para que haya un dictamen de la Comisión Paritaria, es decir, de patronos y sindicatos, sobre que al colectivo transfronterizo se le debe aplicar al 100% de la totalidad del convenio colectivo. En diciembre de 2008 la Comisión Paritaria del convenio dictaminó que le era de aplicación en su totalidad el 100% del convenio colectivo. ¿Qué significa esto? Que desde que tenemos el dictamen de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo que llega a Melilla en enero de 2009, nosotros volvemos a intentar con la patronal de que tiene que pagar a los trabajadores el salario mínimo de convenio que está establecido para todo el territorio nacional. La patronal, incomprensiblemente, se niega sistemáticamente una y otra vez a reconocer ese derecho, a pesar de que quienes han firmado el convenio, que son los propios patronos, reconocen que tienen que abonerse. No nos dejan más salida que recurrir a la justicia. De hecho, en 2010 el sindicato, con mi nombre, plantea conflicto colectivo ante la justicia por el reconocimiento de derechos. Y han pasado 2 años desde que planteamos el conflicto colectivo, o sea que nos hemos tirado 2 años batallando con la justicia, en los cuales se celebró un juicio en el año 2011, un juicio donde la jueza que celebró la vista habla de discriminación, que no era de recibo que en el siglo XXI se tratara así a los trabajadores,
pero esa jueza, incomprensiblemente, en su fallo dictamina que tenemos razón, pero que la vista quedaba anulada porque no estaba el Ministerio Fiscal. Eso nos ha llevado un año más todavía, donde abril o mayo de este año 2012 se ha vuelto a celebrar el juicio, ¿no? Y afortunadamente ayer cayó en nuestras manos la sentencia que tanto estábamos esperando de la Unión General de Trabajadores. La sentencia, tal y como esperaba la UGT, porque no podía ser de otra forma, y la justicia no ha dado razón, reconoce que desde el año 2007 los trabajadores transfronterizos tienen que estar percibiendo el salario mínimo en el convenio colectivo y por tanto percibiendo el mismo salario que el resto de los trabajadores de Melilla, que estaban recibiendo ese salario. Yo creo que estaba en una batalla en que, incluso, había habido historias, porque incluso la inspección del Consejo General del Poder Judicial ha tenido que intervenir, porque claro, 2 años una batalla, una demanda judicial laboral no tiene sentido, pero bueno, nos ha tocado vivir eso y afortunadamente ese paso ya está. ¿Nosotros qué esperamos? Nosotros esperamos que la patronal, aunque la sentencia no es firme, porque puede ser recurrida evidentemente, nosotros con los fundamentos de hechos probados, los fundamentos de derecho en los que se ha basado el objeto de esta sentencia, esperamos que no haya temeridad por parte de los empresarios a la hora de recurrirle. Por tanto, esperemos que en breves días la sentencia sea efectiva. Si la recurrieran, que legítimamente están en su derecho, pues tendríamos que esperar al final de lo que también el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía certifique, ¿no? Pero yo creo que los fundamentos en que está basada la sentencia son absolutamente incontestables, ¿no? Yo creo que tenemos razón desde el minuto 1 y lo que no entendemos es esa posición de negarse. ¿Qué quiere decir con eso? Que esta organización ha venido recorriendo un largo camino con este colectivo de trabajadores. Es un camino muy difícil porque son transfronterizos, no son extranjeros residentes en el territorio, es una situación complicada, con una legislación ahí un tanto ambigua, y nosotros hemos tratado de atajar desde la legalidad española, hemos tratado de buscar todos los recovecos posibles por el cual introducir nuestras reivindicaciones para tratar de sacar adelante. Porque hay que decirlo, la demanda del tema de las prestaciones por desempleo, una demanda histórica. Es decir, nosotros conseguimos el año pasado que se aprobara la norma que los trabajadores transfronterizos cotizaran por desempleo. Pero tenemos un problema, y es que el decreto, el rango que hace eso, aún no ha determinado cómo van a cobrar el desempleo transfronterizo. Es decir, están pagando, porque nosotros decíamos que ellos tenían derecho a pagar el desempleo y por tanto a percibirlo. Se hace la norma, pagan por prestaciones por desempleo y supuestamente desde julio tendría que estar hecha la norma básica por el cual cómo iban a percibir el desempleo. Y eso no está hecho todavía. Y por tanto estamos al 50% de esa capacidad. Es decir, hemos conseguido que realmente te paguen para cobrar ese desempleo, pero sin embargo el gobierno todavía no ha regulado cómo pagarle ese desempleo, ¿no? Pero eso es así. Quiero que lo sepan que es así. Y estamos en esa, y bueno, como son cuestiones que no resolvemos y no podemos resolver en Melilla, sino que son cuestiones que se resuelven a nivel estatal. Estamos hablando de cuestiones que, mira, el problema de los transfronterizos es que muchas de las cuestiones, la batalla jurídica del desempleo, pues, de las retribuciones, pues es una batalla que mantenemos en la ciudad. Ya tenemos aquí una sentencia que es importantísima, ¿no? La que va a cambiarlo todo, porque a partir de que esta sentencia sea firme, es decir, los empresarios, pues ya todos los trabajadores estarán en igualdad de condiciones y por tanto
podrán contratar, ya no podrán tener la especulación de que si contrato este porque sale más barato o aquel me deja de salir por menos barato, sino que todos los trabajadores en esta ciudad del sector de la construcción estarán en las mismas condiciones salariales para ser contratados, ¿no? Por tanto, como buscamos una igualdad de trabajo, igualdad de salarios, en cuanto sea efectiva la sentencia, esté así. Y nosotros, en ese camino que nuestra confederación ha sido la que ha llevado el peso con este asunto, con la propia Federación Estatal de Metal, Construcción y afines de UGT, es decir, pues ellos saben de nuestro problema de que, bueno, no cobran todavía el desempleo, pero claro, nuestro sindicato plantea las cosas y no es el sindicato, ni los sindicatos los que hacemos las normas, ni los decretos, ni regulamos, somos los que pedimos que le corresponde a los gobiernos de turno hacer las normas para desarrollar lo que ellos mismos legislan, ¿no? Y por tanto nosotros estamos en esa cuestión. Porque pues, la cuestión del tema de las prestaciones sanitarias a la familia de los transfronterizos, su aspiración es que sus familias sean tratadas aquí. Estamos hablando de convenios internacionales, y convenios bilaterales entre países. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, que no es una cuestión que nosotros podemos resolver en Melilla, sino que corresponde a dos estados, es decir, cómo regular esa situación. Nosotros hacemos la reivindicación y la venimos haciendo desde hace 15 o 16 años en ese sentido, es decir, pero es una cuestión que como sindicato, como tal, nosotros podamos entrar en una mesa a negociar con quienes se le corresponde a los estados. Por tanto, quiero decir que la Unión General de Trabajadores de Melilla, ninguna organización, ni mucho menos, lo voy a decir con toda la tranquilidad del mundo, ni mucho menos ningún sindicato marroquí va a venir a decirnos cómo defender los derechos de los trabajadores de esta ciudad. A mí no tiene que venir ningún sindicato marroquí a decirme cómo defendemos los derechos de los trabajadores de esta ciudad. Porque los trabajadores de esta ciudad, de la frontera para acá, la Unión General de Trabajadores se hace cargo de todos ellos por igual. Por igual. Y por tanto, nadie a estas alturas nos va a enseñar a nosotros, a mi sindicato, que tiene 125 años de historia, de ser un sindicato democrático, a decirnos cómo nosotros tenemos que defender los derechos de los trabajadores. Y quiero dejar las cosas claras para que no haya controversia. Si nosotros disponemos de un informe que está aquí, que no mentimos, si lo cogen, mirad lo que piensan, es documentación registrada y enviada a todo lo que ha habido que se puede enviar, preguntas sobre la fiscalidad, sobre el régimen de pagar, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía, es decir, mi organización ha hecho hasta el día de hoy todo lo posible por ir mejorando las condiciones de trabajo de estos trabajadores. Y aquí está, la muestra está en esta sentencia. Porque quien plantea el conflicto, quien da la cara, quien pone su sigla, quien pone el nombre para defender a este colectivo ante el juzgado y ante la instancia, es la Unión General de Trabajadores. Es la Unión General de Trabajadores. Y nadie se acuerda de acudir a la justicia a defenderlo. Pero nosotros sí. Es decir, cuando nosotros vemos que no es posible, de que los empresarios entren en razón, de que tienen que pagar a los trabajadores el mismo salario que los que trabajan en esta ciudad, cuando no entienden eso y no quieren, nos vemos obligados a entrar a la justicia. Y lo hace la Unión General de Trabajadores. Y nadie más. Y por tanto, allá cada cual con lo que hace, pero nosotros sí sabemos, desde hace muchos años, el camino que hay que seguir en la defensa de los derechos de estos trabajadores en esta ciudad. ¿Tendría efecto retroactivo la medida esta? Tendría que tenerlo, y lo tiene, porque es que lo reconoce. Desde el año 2007 se acaba de reconocer un derecho, no estamos ante una reclamación de cantidad, se acaba de reconocer el derecho que desde el 1 de enero de 2007, con arreglo al 4º Convenio Colectivo General de la Construcción, con
validez 2007-2011 tendrían que estar cobrando el mismo salario de los trabajadores de Melilla, el salario mínimo establecido por los trabajadores de la construcción. ¿Y teméis que el hecho de que ahora contratar a un transfronterizo le vaya a costar lo mismo a una empresa, incluso un poco más por los trámites, por la documentación, vaya a hacer que se contrate a menos transfronterizos que a...? Mire, la contratación de los trabajadores de las empresas privadas, a nosotros, no es cuestión nuestra, es cuestión de que el contrata. Nosotros hemos trabajado con las reivindicaciones que los propios transfronterizos, y ahí está el expediente de múltiples asambleas, manifestaciones, de que su salario tenía que ser igual que la otra Melilla, y hoy está a punto, salvo que no recurran, de ser una realidad. Y si no lo será hoy, estoy convencido de que dentro de poco lo será definitivamente. Y por tanto, será una victoria de los trabajadores ante una situación absolutamente injusta. Nosotros ni entramos, ni salimos, ni decimos si aquí tienen que contratar, dejar de contratar. El mercado es libre, las empresas privadas contratan a quien consideran conveniente y por tanto no es una cuestión de la Unión General de Trabajadores. La cuestión es que la persona que sea contratada lo sea con las mismas garantías y los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Y eso yo creo que es la aspiración fundamental de un sindicato, defender que los derechos sean cumplidos con los trabajadores. ¿Qué sindicato marroquí pretende enseñar el camino a UGT? Yo no voy a decir los nombres, ni voy a decir nombres. Yo voy a decir que ningún sindicato marroquí va a decir a nosotros cómo se defiende en territorio español los derechos de los trabajadores españoles y extranjeros. Porque no hay que olvidar que el sindicato tiene afiliado a un buen puñado de trabajadores extranjeros aquí, ¿entiendes? Y por tanto nadie nos va a decir cómo debemos de actuar, porque antes de que ellos lleguen o de que hayan aparecido, mi organización lleva muchos años defendiendo los intereses de sus trabajadores, y lo digo sin acritud y sin tratar de criticar absolutamente a nadie, lo digo desde la serenidad y que entiendan que este sindicato lleva muchos años, antes de que a los demás les preocupara ni siquiera si existían o no existían, preocupándose por ese colectivo específico de trabajadores de esta ciudad. Y lo he hecho yo, hoy me ha tocado dar esta rueda de prensa con esta sentencia, pero tengo que reconocerle el trabajo y la dedicación de los anteriores secretarios generales de este sindicato, que con Anana, que lleva tantos años más que yo aquí, venimos trabajando en ese sentido. Por tanto, mi reconocimiento a esos compañeros que han estado al frente de la UGT en la lucha por los derechos de estos trabajadores. El recurso que ha presentado la Comisión Obrera a nivel nacional en el Congreso de los Diputados a todos los dos portavoces del Congreso, esto ya cae por su peso, ¿no? Porque es superior ya a lo que puede hacer la política del Congreso. Yo no sé lo que ha presentado la Comisión Obrera, lo desconozco. Yo no conozco el documento que ha podido presentar la Comisión Obrera. Yo lo desconozco. Yo sé que en estos momentos tenemos nosotros dos cosas muy claras. Una, la igualdad del tema económico, en las retribuciones. Dos, el siguiente paso en el que estamos es que se está pagando por desempleo y no están cobrando el desempleo. Si la norma dice, nosotros entendemos que si la norma dice que si yo pago por desempleo, me tendrán que dar la prestación. Evidentemente. Si yo pago por una cosa, me la tendrán que pagar, ¿no? Y por tanto, ahora, ya el tema de la prestación sanitaria de la familia, pues, es una cuestión que nosotros seguimos reivindicando y nuestros compañeros en Madrid lo siguen reivindicando, pero no deja de ser al final más que el acuerdo entre dos estados. Que no puede ser un acuerdo con los sindicatos, es decir, España puede ir con mucha voluntad, decir no sé qué, y no encontrar la reciprocidad, que no digo que no, sino que son convenios bilaterales entre estados, y por tanto, nosotros hacemos la reivindicación, la planteamos, la del derecho, ¿entiendes? Pero que no es una cuestión que nosotros tengamos que firmamos en ese sentido, ¿no? Sino que corresponde a acuerdos internacionales de dos estados libres, ¿no? Y soberanos. ¿A cuántos trabajadores afectaría esta sentencia? Más o menos. Pues si está hablando del 2007, cuando pues, depende, porque como esto fluctúa de esa manera, es decir, en el año 98 cuando hicimos
el informe había unos 500 trabajadores en el sector de la construcción, o un poco más, no sé ahora mismo exactamente los carreros, yo ahora unos 200 y algo, ¿no? 250 los que pueda haber en estos momentos, pero bueno, habrá gente que si está sin trabajo tendrá derecho a reclamar a que le paguen lo que le ha reconocido la ley, evidentemente, eso es así. Por tanto, bueno. Y esa gente, para que lo sepa, ¿qué pasos tiene que dar? Pues la gente lo que tendrá que hacer es venir por el sindicato y nosotros le asesoraremos y le diremos cuáles son los pasos. Nosotros lo que intentaremos hacer en primer lugar es, una vez que la sentencia sea firme, será mandarle un documento a la patronal para decirle, bueno, que si va a hacer efectiva la sentencia, pues vamos a tener que utilizar otro camino, ¿no? Yo espero la receptividad de la patronal, de que se acabe ya esta historia, que no haya más vueltas en este sentido y por tanto se acabe un conflicto que yo creo que ya no tiene más sentido seguir con él, ¿no? ¿Y cuándo aproximadamente, por otras experiencias que tienen, se aplica la sentencia? Quiero decir, ¿de aquí a 2 meses, a un mes? ¿No? Bueno, es que, vamos a ver, es que hasta que no veamos que sea firme, no puedo hablar de fechas, porque... ¿Cuándo será firme? Pues tenían 5 días para anunciar un recurso y luego por los trámites legales, no sé exactamente, si me preguntan, no sé exactamente cuánto, porque lo desconozco, ¿no? Porque no creo que sea mi trabajo conocer contra el plazo legal, ¿no? Para eso están los servicios jurídicos de la organización, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nosotros decimos que nosotros estamos satisfechos y que en ningún momento nosotros hemos abandonado para nada a este colectivo. Lo que sí tengo claro, y hemos tenido claro siempre, es que nosotros jamás hemos prometido cosas que no fueran viables para este colectivo. Eso quiero que quede absolutamente claro. Jamás nosotros le hemos prometido a este colectivo, y ellos lo saben perfectamente, nada que no pudiera tener un mínimo de viabilidad. Nosotros no hemos vendido moto de ninguna clase a nadie en absoluto, nunca. Si es por algo que se ha caracterizado y se caracteriza precisamente esta organización, es por decirle a los trabajadores la verdad en su cara, aunque muchas veces, hay que reconocerlo, esta verdad no les guste. Pero por eso se ha caracterizado siempre esta organización, por decirle a la gente la verdad en su cara. Esto es lo que hay, ni las pintamos, ni las disfrazamos, ni las vestimos de cuadros, ni de rayas, sino que ponemos cuál es la cruda realidad en cada momento, en cada problema y de cada situación. Y la gente entonces confía o no confía en nuestra gestión, pero es así, y viene siendo así a lo largo de la historia de mi sindicato. Y yo respondo de Melilla de los últimos 30 años que llevo en esta organización. ¿A cuánto asciende el salario mínimo del convenio colectivo de la construcción? Pues está por aquí en las tablas del 2012. Depende de la categoría. Es que depende de la categoría. No, esto es la de sola del 2007, pero depende de la categoría. ¿Entiendes? Más o menos, digamos, una cosa indicativa. Es que unas categorías las tenemos por meses y otras categorías, por ser más, como corren más, se tienen por día, después el salario día, ¿no? El salario día, por ejemplo, de un peón o de un oficial albañil es 26,81 € de salario base, de la salario base, 6,70 de residencia, 3,37 por asistencia, por herramienta 0 pico, 2,48 por transporte, y luego tiene la paga de vacaciones de 1.375,60, más las 2 pagas extras de 1.375, más una dieta de 30. Las dietas están a 38,05 y la media dieta a 8,14, la hora extra a 13,71, por ejemplo. Sí. Es que no lo digo el mensual porque hay categorías que sí, por ejemplo, en un nivel 8, un auxiliar administrativo del sector de la construcción, de los que están en la oficina, pues tiene al mes 774 de sueldo base, 194 de residencia, 75 al mes de asistencia, transporte 51, luego la paga de vacaciones, que se le da 1.317,
y las pagas extras 1.317, más la dieta 38 y la media dieta a 8.14 y la hora extraordinaria 354. Uno está por día para que haya menos problemas a la hora, fundamentalmente albañiles y peones son los que más se mueven, pues se tienen puestos los salarios por día y el otro que digamos, son plantillas más estables, hablando ya de arquitectos contratados, de auxiliares y tal, pues está puesto en las nóminas por mes. En su conjunto es eso. Estoy hablando de las cantidades del año 2012. La de 2007 está puesta la de